Testamento, Josué capítulo 20. Josué capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9, página 250 del Antiguo Testamento. Dice así la palabra del Señor: y habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por yerro, y no a sabiendas, que os sean por acogimiento del cercano del muerto. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, presentaráse a la puerta de la ciudad y dirá sus causas, oyéndolo los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar que habite con ellos. Y cuando el cercano del muerto le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por yerro, ni tuvo con él antes enemistad. Y quedará en aquella ciudad hasta que parezca en juicio delante del ayuntamiento, hasta la muerte del gran sacerdote que fuere en aquel tiempo. Entonces el homicida tornará y vendrá a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, y a Siquem en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y de la otra parte del Jordán de Jericó al oriente señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Gaulón en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese hombre por yerro y no muriese por mano del cercano del muerto hasta que compareciese delante del ayuntamiento. Estas ciudades de refugio que podemos ver acá, que Dios le dice a Josué que las señalen una vez que ya estaban en la tierra prometida, el pueblo de Dios. Podemos ver en detalle que es una preciosa figura de la salvación, el refugio, ahí donde tenía que ir aquel que mataba a alguien por yerro, es decir, por error, y para refugiarse por un tiempo, pero si lo estudiamos detalladamente vamos a ver que es una preciosa figura de la salvación del hombre. Por ejemplo, cuando dice que tenía que estar hasta la muerte del gran sacerdote, sumo sacerdote, que es una figura clara del Señor Jesucristo. Hay muchas otras cosas que podemos ver aquí, pero vamos a aplicarlo más a nuestra experiencia como hijos de Dios. Creo que todos los que estamos aquí somos creyentes. Así que vamos a buscar algunos otros versículos un poquito más atrás, sin perder en el libro de Números, capítulo 35, versículo 6. Dice: y de las ciudades que daréis a los levitas, página 185. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de acogimiento, las cuales daréis para que el homicida se acoja allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Damos la vuelta a la hoja, versículo 11. Os señalaréis ciudades de acogimiento tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte por yerro. Podemos ahora leer un poco más atrás en el libro de Éxodo, cuando por primera vez ahí Dios le da la ley a Moisés y también le señala estas ciudades. Éxodo 21, versículo 13. La página 79.
Éxodo 21, 13, dice: mas el que no armó acechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Acá es presentada estas ciudades por primera vez, ¿no? Me llamó la atención este versículo porque está hablando de lo mismo que hablamos anteriormente, ¿no? Pero dice la expresión esta, sino que Dios lo puso en sus manos. Sabemos, como dice Santiago, que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Estamos en el mundo, en este mundo que es enemigo de nosotros, nuestra naturaleza carnal también es enemiga de nuestra nueva criatura, de la vida nueva que tenemos en Cristo, y también Satanás quiere, como dice el Señor, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Es decir, que Dios, en lugar de tentarnos, está cuidándonos, al revés, ¿no? Está poniendo su mano para librarnos en toda situación. Pero acá dice así, ¿no? Dios lo puso en sus manos. Se refiere a eso, no es que Dios obra la tentación, sino que Dios nos está cuidando, pero permite a veces que nos pasen cosas. Esas son las pruebas por las cuales tenemos que pasar. ¿Cómo pasaba aquí, ¿no? En este primer tiempo en que había accidentes y por ahí alguien mataba a otro por accidente? Entonces Dios había previsto esas ciudades de refugio que estaban a lo largo de toda la tierra prometida para que el homicida, como hemos leído, corriese allí a refugiarse hasta que era juzgado, y si el juicio era inocente, salía libre cuando moría el sumo sacerdote. Y entonces podemos sacar de acá, ¿no es cierto?, nosotros que también tenemos en este tiempo, que somos probados y que sabemos que el Señor es nuestro refugio, podemos sacar enseñanzas espirituales para nuestra vida. Podemos ir al Salmo 46, Salmo 46, versículo 590, página 597, texto muy conocido, y que nos habla justamente que nuestro amparo, nuestro refugio, es lo mismo, la misma palabra, es el Señor. Cuando el Señor permite cosas, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Como estos hombres que tenían que huir rápidamente a refugiarse en esa ciudad, nosotros también tenemos que correr al Señor. Como dice acá, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sabemos que las pruebas vienen de golpe, son rápidas, no las esperamos y de diversas maneras, ¿no? Pero entonces el Señor también nos pide, porque Él es nuestro refugio, una reacción rápida, ¿no? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Las cosas que el Señor permite, que sabemos que Dios lo está manejando, porque es esa expresión, ¿no? Dios lo puso en sus manos. Ninguna cosa se le escapa al Señor. Y sabemos que todo lo que permite es porque se tienen que manifestar propósitos santos. Todos los propósitos de Dios son santos, porque Él es santo. Entonces, pensar en eso, ¿no? Que Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Refugio para el momento difícil, ¿no es cierto?, para el día malo, como este día en el que estamos viviendo, con tantas contradicciones en todo sentido, ¿no? Tantas cosas que suceden vertiginosamente en nuestra vida personal y también en el mundo entero, ¿no? Pero el Señor, la palabra del Señor, y el Señor siempre es el mismo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro amparo. Y no solamente nuestro amparo, sino nuestra fortaleza para poder sobrellevar. Así que el Señor es el refugio para nuestra tribulación. Pero también acompañado de la tribulación también está nuestros pecados muchas veces, nuestros yerros, nuestras equivocaciones, nuestras rebeliones contra el Señor.
también el Señor es lo mismo, es el refugio para nosotros. Y pensando en esto, me acordaba de la experiencia de David, ¿no? Que es tan característica, este hombre de Dios, a quien Dios utilizó tanto, pero que también cometió graves pecados, ¿no? Y David, a pesar de lo que era, él sabía que siempre que iba a ir a Dios, iba a ser su refugio. Podemos leer 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. La página 337 del Antiguo Testamento. 2 Samuel 12, versículo 13. No vamos a leer toda la historia porque ya la conocemos, ¿no? Cómo pecó David tan gravemente, ¿no? Que nos parece a nosotros, pero Dios es nuestro refugio. Si somos sus hijos, siempre nos va a estar esperando. Y acá, en el versículo 13, cuando David reconoce su pecado, dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Sabemos que por la ley David tenía que morir, porque ahí cuando leíamos de la ciudad de refugio también leíamos, ¿no?, que el que era homicida con intención tenía que ser cortado de su pueblo. La pena capital era lo que le correspondía según la ley justa de Dios. Pero sin embargo, Dios está por encima de su propia ley. Y Dios conoce los corazones y sabe que aquel que se arrepiente delante del Señor, haya hecho lo que haya hecho, va a tener el refugio seguro del Señor. David sabía eso. Entonces, dice, reconoce su pecado, pequé contra Jehová. Y Natán le dice, no morirás. Jehová ha remitido tu pecado. ¿A quién remite el pecado del Señor? Al Señor Jesucristo. Dios lo remite aún antes de Cristo, porque en Él fue cargado el pecado de toda la humanidad, ¿no es cierto? Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero sabemos que el pecado tiene sus consecuencias, por eso debemos también prevenirnos, ¿no? Y no decir, bueno, es total, el Señor me va a perdonar, pero sabemos lo que tuvo que sufrir David a causa de su pecado, ¿no es cierto? Y acá Natán se lo dice, mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Así que vemos, ¿no es cierto? Volviendo a la figura del refugio, el Señor como nuestro refugio constante para las pruebas, para las tribulaciones, para ir a Él, para arrepentirnos de nuestros pecados y cubrirnos bajo su protección. Pensaba también en el Salmo 73, 28, cuando el salmista decía, y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pensar de tenerlo como refugio, no como algo peregrino como les pasaba a estas personas, ¿no? Que les pasaba eso, tenían que huir a la ciudad de refugio. Si no, nosotros lo tenemos al Señor permanente como refugio. El tema es que nosotros tenemos que estar protegidos continuamente por el Señor y anticiparnos para que la prueba o para que cuando nos asalte la tentación estemos bajo el refugio seguro del Señor. Asaf en el Salmo 73 decía, en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. Tenemos que estar cerca del Señor. Como esas ciudades que estaban dispuestas, 3 a lo largo de la franja occidental del Jordán y 3 del otro lado. ¿Para qué era? Para que esté cerca, para que ellos pudieran llegar enseguida a refugiarse. Y eso es una figura también, de que el Señor está cerca de nosotros. El tema es que nosotros en nuestra experiencia tenemos que estar cerca, para que cuando nos asalten, ¿no?, las cosas peregrinas, como dice Pedro, ¿no?,
No maravillé cuando una cosa peregrina os aconteciese. Son las pruebas, lo que el Señor permite para que nosotros aprendamos a refugiarnos, a estar continuamente refugiados en el Señor. La experiencia era de huir, ¿no? Tenían que huir. Y la palabra de Dios nos habla continuamente de huir, ¿no? Cuando el Señor ahí dice que las cosas, en 1 Corintios 10, cuando las cosas le acontecieron en figura, como esto que estamos diciendo, dice, bueno, no os ha tomado tentación sino humana, ¿no? Más fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis llevar. Eso también, el Señor no nos va a dar más de lo que podemos sobrellevar en Él. Pero dice, Él dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Y eso es lo que el Señor también espera, ¿no? Que nosotros en la prueba podamos ver la salida del Señor, cómo el Señor nos provee. Y ahí nos enseña, ¿no? A refugiarnos en Él, a estar continuamente dependiendo de Él. Pero después en ese versículo, 1 Corintios 10, dice, huid de la idolatría, ¿no? Huid de la idolatría. Así que todo aquello que donde en la experiencia que estamos no seguros en el Señor, no protegidos en el Señor, es que estamos en alguna idolatría, ¿no? Cuando caemos en la tentación, ¿no? Como decía, el Señor le decía a los discípulos ahí cuando lo estaban acompañando en la cruz, ¿no? El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Orad para que no entres en tentación, ¿no? No entrar en tentación, ¿qué es? No es que yo recibo la tentación, yo me expongo a la tentación, no estoy refugiado, no entréis en tentación. El Señor permite la tentación, pero depende de mí que yo entre o no. Y eso es estar en el refugio, ¿no? Huir de la idolatría. Y Pablo a Timoteo también le decía, ¿no? Huye de los deseos juveniles. Y me llamó la atención también ese consejo para Timoteo, para un joven, ¿no? Que era un siervo de Dios. Ya. Le decía de huir constantemente, ¿no? ¿Cómo huye un joven? ¿Cómo huimos nosotros de la tentación al refugio? Prestamente. Bueno, estando en el Señor, estando ya refugiados. Por eso también le decía, vamos a leer en 1 Timoteo 4, porque decimos, ¿cuál es la manera de huir, ¿no? De la idolatría? ¿O cómo es la manera de estar refugiado permanentemente en el Señor? 1 Timoteo 4. Versículo 15, página 236. Estando ocupándonos de las cosas del Señor, nos dice, medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Así como esas personas tenían que huir a la ciudad de refugio para salvarse, nosotros también tenemos que estar así, permanente, ¿no? En el refugio. Pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿De qué está hablando? Medita estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que tengo que estar leyendo la palabra constantemente y persistiendo en ello. A veces leo la palabra y después me olvido de todo, no dedico el tiempo necesario a la palabra y a la oración, pero acá Pablo decía, persiste en ello, continuamente, refugiado bajo el Señor. Que el Señor nos bendiga, para que sepamos huir, ¿no? Compartíamos esto con los hermanos en el anexo el domingo, y decíamos, en el mundo el que no conoce a Cristo, el que huye es un cobarde, ¿no? Hay que enfrentar las cosas, pero en la iglesia, el creyente, el que es valiente es el que huye, porque desafía a su propia naturaleza de pecado, desafía a este orden establecido, ¿no? A esta potestad del aire en las tinieblas. Cuando huimos al Señor,
Al contrario, estamos mostrando que queremos desafiar a todo el mal, todo el peso del pecado que nos rodea. Que el Señor nos ayude a ir al refugio constante que es nuestro Señor. Solamente lo podemos hacer poniendo los ojos en el Señor, ¿no? El Señor hizo así también, dependió del Padre, ¿no? Para todo. Y para llegar a la cruz, ¿qué tuvo que hacer? De estar dependiendo del Padre continuamente. Nosotros también. Ahora tenemos que huir de las cosas del mal, tanto del que nos rodea como del de nuestro corazón, para llegar al lugar que Cristo quiere, ¿no? A Él mismo, que es nuestro refugio. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, al cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Se le propuso un gozo al Señor, pero tuvo que pasar por la cruz. Nosotros también, entregándonos al Señor, tenemos un gozo, pero tenemos que entregar, ¿no? Dejar de lado nuestras carnalidades, todo aquello que nos quiere aferrar a las cosas de este mundo, huir de este mundo. El Señor nos bendiga, nos podamos preparar también ahora para traer todas nuestras necesidades, nuestras tribulaciones, pruebas, confesión de pecado también delante del Señor, para que podamos estar cubiertos, ¿no? En su fortaleza, en su refugio. El Señor nos bendiga. Vamos a tener unos momentos de oración. Nuestro hermano Hugo Petersen le tocaba la reunión hoy, pero no se sentía bien, estaba descompuesto el estómago. También oremos por él porque ya ha tenido varias descomposturas y tiene que ir al médico. No sé si habrá ido, pero para que pueda, Señor, bendecirlo también por la recuperación del brazo. Recordemos a nuestro hermano Rulo, para que el Señor ponga su mano, para que fortalezca, conforte a toda su familia. Oremos por Karina también, por las necesidades, para que el Señor manifieste su propósito, ¿no es cierto? Podamos ver la mano ahí, en la salida, ¿no? De la prueba, como el Señor nos dice, para que podamos salir fortalecidos. Sí, Melanie. Claro. Bueno, acordémonos de orar por Lorena, hermana de Javier también, que se ha convertido al Señor, pero claro, vienen las pruebas también, ¿no? Rápidamente, para que pueda fortalecerse, afirmarse en la gracia del Señor. Por el hermano Daniel Giordano también, que siempre pide oración. Por Lorena Dufour, agradecer porque estaba bastante bien después de la operación. Por Mónica Almaraz, por los hermanos que nos están congregando también, que el Señor los bendiga, los ayude, para animarnos, ¿no? En este tiempo también tan difícil. No sé si hay algún pedido más de oración, Julio. Creemos que se convirtió, se entregó de una manera muy marcada, nos traemos al Señor.
Eric, sí. Bueno, oremos por este muchacho, se llama Eric, creemos que se ha convertido, para que el Señor también lo ayude, lo guíe, ¿no? Para que confirme su experiencia. Bueno, ¿algo más? ¿Acorde? ¿Por quién, Marina? Maricel. Por Maricel, para que busque al Señor, por toda la familia de Marina, siempre ella pide oración. Recordemos la actividad del fin de semana. Domingo a la tarde. Escuchó la palabra, sí. La señora que trajo el hermano Víctor, domingo a la tarde. Inés. Bien. ¿Algo más? Inés Pascualetti. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Oremos por la asamblea, sí, que la vamos a tener. Oremos.